Vamos con las consecuencias que está dejando el caso Procultura, porque no solo ha generado incomodidad, y estoy siendo diplomático quizás, o me quedo corto en el término, en el gobierno y en el oficialismo, con las acciones que había llevado adelante el fiscal Patricio Cooper, sino que ahora se ha, digamos, de alguna manera comprado un conflicto adicional, el quizás propio fiscal, el fiscal nacional, la justicia, luego de lo que conocimos el día viernes, con una determinación categórica y lapidaria respecto del por qué se había tomado la determinación de intervenir el teléfono de Josefina Oneus, la exmujer de Alberto Larraín, quien era el director ejecutivo y además fundador de Procultura, la organización no gubernamental investigada. Partamos recordando brevemente, aunque probablemente a usted, si algo le gusta la actualidad, este tema lo ha seguido de cerca, que fue lo que ocurrió el día viernes, cuando por la tarde conocimos que la Corte de Apelaciones de Antofagasta declaró ilegal el que le hubiesen intervenido el teléfono a Josefina Oneus, interceptación telefónica que luego quedó grabada en varias conversaciones, al menos una de las cuales se ha generado muchísimo ruido porque tiene la voz del presidente de la República. Él la llamó a ella fundamentalmente por dos cosas. Uno, para saber cómo estaba. Se había separado hace poco de Alberto Larraín. Ella había sido terapeuta en algún momento del presidente Boric y luego entablaron una relación de amistad. Fue terapeuta cuando Boric no era presidente, además quiero precisar, sino que cuando era parlamentario. Y también para comentar el caso de Procultura, porque esto por supuesto que había generado harto ruido. La cosa es que quedaron grabadas esas conversaciones, o esa conversación en particular, y luego se filtró. Pero el caso en sí mismo, digamos, cobra notoriedad pública a partir de la filtración de esa conversación, pero hace rato, tiempo antes, que venía cuestionada la decisión del fiscal de haberle ordenado a la PDI, con autorización de la justicia, la interceptación telefónica de un teléfono que estaba siendo utilizado por Josefina Oneus. La cosa es que después de todas las disquisiciones, recursos de amparo presentado por su defensa, el fallo judicial determinó que no se pueden aceptar las explicaciones dadas en la vista del recurso cuando, invocándose el principio de objetividad, se pretende que el tribunal admita que los agentes policiales a cargo de ejecutar la medida intrusiva decretada se demoraron casi 2 semanas en advertir, comprobar o darse cuenta que el usuario de la línea interceptada no era el imputado Larraín, sino que su excónyuge, Josefina Oneus. Dice que lo cierto es que desconocemos el tono de voz de la amparada y del imputado, pero resulta chocante aceptar que los funcionarios policiales fueran incapaces de descubrir que se trataba de una voz femenina y no masculina. Las explicaciones dadas subestiman la inteligencia no solo de los juzgadores, sino de cualquier ciudadano de la República, y no pueden desde luego validar las actuaciones de referencia. Estoy diciendo bien sintético en varios otros aspectos, porque incluso recuerda tiempos pretéritos de la República. Se entiende que hace referencia a la dictadura, cuando cuestiones como esta podían ocurrir a vista y paciencia y no había, digamos, manera de ni siquiera cuestionarlas, ¿no? De irse a amparo, digamos. Claro, de irse a amparo. Básicamente espionaje. Esto, por supuesto, es un duro revés para Patricio Cooper, porque en la práctica es él quien le pide a la PDI previa autorización judicial. Aquí también hay una jueza que quedó extremadamente cuestionada. El palo para ella es muy potente en el fallo también. El fallo, claro, o sea, ahí hay un cuestionamiento. Jueza, ¿no?, de garantías que no dio garantía en el fondo. Ninguna, porque esto no es solo al fiscal. Y el fiscal nacional, Ángel Valencia, un par de horas después, 3 horas después, toma la determinación de remover a Patricio Cooper de la investigación, sacándolo del caso y reasignando esta investigación. El fiscal Castro es finalmente el que toma, el fiscal de Antofagasta, el que toma la indagatoria. Déjame decirte una cosita que me parece que es bien importante en esto, porque nosotros antes habíamos comentado, ¿verdad?, que a diferencia del sistema de persecución penal antiguo, aquí hay diferencias que son bien interesantes. Antes teníamos un juez que decidía por sí y ante sí, investigaba, fallaba, dictaminaba diligencias, etcétera, etcétera, y nadie no tenía mayor filtros, en definitiva. Ahora tenemos un sistema que sí tiene filtros, que primero es la justicia de garantía, luego viene con las cortes, las apelaciones y luego la Corte Suprema, y hay un montón de recursos entre medio, y los fiscales son los persecutores y hacen la pega de perseguir. Y alguien podría decir, bueno, pero el fiscal Cooper estaba haciendo la pega. Pero lo que le dice el fallo de la Corte es que él se extralimitó también en esas atribuciones que le confiere el ordenamiento legal, porque
y hace un detalle, ¿verdad? Tiene 47 páginas del fallo y vale la pena echarle una ojeada porque aparte de decir que no se tuvieron en cuenta las alertas solo por haber escuchado una voz que no correspondía a la voz a la que estaba asignada supuestamente el teléfono, la Corte le reclama que él hizo además una segunda diligencia pidiendo esta vez intervenir el teléfono de ella, con su nombre y apellido, cuando se dieron cuenta de que el teléfono no era el de Alberto Larraín. Como para disimular el error. Hicieron ahí y cuando tuvieron la información de parte de Entel de que el teléfono estaba a nombre de ella, se levantó una información en DICOM donde aparecía el teléfono asociado a Alberto. O sea, hubo acá una suerte de dar vuelta que la Corte dice o pone como ejemplo de que el fiscal Cooper atropelló de alguna manera la institucionalidad y se pasó 5 pueblos, en definitiva. Y le pega además ese gran raspacacho a la jueza de garantía, en el que hay que quedarse un segundo también. Sí, porque dice en el caso, más anómalo, resulta que la jueza de garantía no advirtiera la ilicitud ramplona devenida en el actuar de los agentes policiales y decidiera acceder a la petición fiscal con una resolución de formato que validó las graves vulneraciones de garantía que hoy se denuncian. Y dice que en el fallo, que conforme el mérito de los antecedentes y los razonamientos previos, la especie no solo se infringió la obligación general de fundamentación que establece el Código Procesal Penal y todos y cada uno de los requisitos y obligaciones que impone un artículo del mismo texto legal, cita ahí los códigos, en fin, sino que se han validado actuaciones policiales al amparo de quien dirige la investigación propias de tiempos pretéritos de la República, donde las garantías fundamentales de los ciudadanos eran vulnerados por agentes del propio Estado. O sea, a ella aquí no hay un pronunciamiento de la... No, falta eso todavía. De la justicia. O sea, y de eso probablemente deberíamos conversar en algún momento más, porque uno dice, basta que un tribunal superior a un juzgado de garantía revoque una determinación o merece aquí algún tipo de reproche más formal por parte de la justicia, porque no dice cualquier cosa, no dice que aquí hubo una incorrecta interpretación. Habla de que no advirtiera la ilicitud ramplona. Es que cuando te dicen ramplona, ya es brutal. Pero eso queda pendiente y lo vamos a dejar ahí pendiente. Pero el fiscal nacional toma la determinación de sacar a Patricio Cooper y esto desata, por supuesto, levanta una polvareda política brutal. Porque desde el oficialismo, te diría yo que con bastante cautela, salieron no voy a decir celebrar, sino que a destacar la determinación adoptada por la justicia primero y luego por el fiscal nacional. Pero desde la oposición salieron a rasgar vestidura, que básicamente aquí que pretende poner un manto, digamos, voy a tratar de ser lo más preciso posible respecto a lo que se dijo. Que esto probablemente podría generar el que se vulneren las garantías para garantizar que tengamos una correcta conclusión respecto a esta investigación. Que el caiga quien caiga no existe. Que el caiga quien caiga no existe. Ahora, esto es una determinación de la justicia y es un fallo unánime. Yo concedo que está un poquito florido, está lleno de adjetivos, de calificativos y de cuestiones que pueden molestar, en definitiva. Pero sáquele lo florido, porque el grueso se mantiene. Claro. Se mantiene la crítica severa y la verdad es que la pregunta entonces es, ¿qué debería haber hecho el fiscal nacional? Además, estamos hablando de un fiscal Cooper que enfrenta una solicitud de remoción ante la Corte Suprema. O sea, el fiscal Cooper lleva 3 casos de altísima complejidad política, si tú quieres. El caso Sierra Bella, el caso de la venta fallida de la casa de Salvador Allende y el caso Procultura. La legitimidad del fiscal Cooper quedó total y absolutamente puesta en cuestión. ¿Qué tenía que hacer entonces el fiscal Valencia? Dar una pelea y mantener a alguien con ese grado de cuestionamiento, que lo que uno espera pase algo respecto de la jueza de garantía, ¿verdad? Al menos que se conozcan cómo va a interferir esto en sus calificaciones, porque la Corte, los tribunales básicamente funcionan a través de las calificaciones. Nadie está pidiendo que la saquen, que la echen, que la remuevan, pero que algún pronunciamiento haya. ¿Qué tenía que hacer el fiscal nacional? ¿Desobedecer? Porque la otra era apelar a la Corte Suprema. Algo hace pensar que la Corte Suprema podría haber reaccionado en una dimensión completamente distinta y vamos a poner a pelear a poderes o sea, lo más razonable parecía hacer lo que hizo el fiscal Valencia. Con un matiz yo tengo ahí. A ver, dale. Porque yo creo que el fiscal Valencia entiende las complejidades que tienen desde el punto de vista político investigaciones de este nivel. Por lo tanto, yo primero tengo una duda, no un cuestionamiento, pero sí una duda. ¿Por qué radicar 3 investigaciones tan delicadas en el mismo fiscal, que afectan al mismo sector político, sí, además? Claro. Yo creo que en eso a mí todavía tengo una duda y me gustaría saber por qué se decidió
radicarlas en un fiscal que además tiene un estilo bien particular, porque pedir interceptaciones telefónicas es verdad que es avanzar bastante más allá de lo que habíamos visto en Chile. Ni siquiera en el caso Luis Hermosilla se interceptaron conversaciones telefónicas. No sabemos, claro. No, claro, no sabemos, pero sí sabemos que le incautaron el teléfono y que se revisaron su WhatsApp, correo, pero no hasta ahora que le haya interceptado el teléfono. Entonces digo, en un fiscal que tiene un estilo, y se le reconoció así desde el principio, digamos, bien como, no sé si agresiva es la palabra, pero bien arrojado, 3 investigaciones tan delicadas que afectan al mismo sector político, tiene un efecto político también. Y sabiendo el fiscal que estas consideraciones se tienen que manejar, porque uno podría decir, no, es que no le corresponde al fiscal nacional, no, si el mismo fiscal nacional en su propio discurso, en la historia de los fiscales nacionales, han hecho referencia a la relevancia de las investigaciones cuando afectan a políticos. Entonces, cuando él sabía que remover al fiscal nacional, remover al fiscal de esta investigación, de la manera en que lo hizo, podía tener una repercusión política y entregarle el peor de los argumentos a la oposición, creo que las dos decisiones tenían una repercusión política. Mantenerlo o removerlo. Claro, pero si lo va a remover, creo que debió haberlo removido con una explicación mayor, no con un mero comunicado. Sí, puede ser. Creo que ahí es donde tengo, por eso digo que tengo el matiz, porque solo un matiz. Sí. No, o sea, eso evidentemente es un tema de alta complejidad política y yo creo que entendiendo, probablemente con una explicación mejor dada, estoy contigo en eso, al fiscal nacional difícilmente le queda otro camino. Claro, pero que hubiese salido él el viernes a la noche a decir, he tomado la determinación por estas razones y que responda a todas las preguntas de la prensa. Que este es un fiscal, a diferencia de otros fiscales nacionales, que habla mucho, que habla harto y que tiene una capacidad comunicacional bien destacada. Entonces no se le iba a complicar tener que explicar por qué iba a remover al fiscal nacional de la investigación. Ahora, yo tendría cuidado en el lugar de la oposición, porque esta cuestión lamentablemente ya está politizada, ¿verdad? Pero yo tendría cuidado, si tú quieres llegar a ser gobierno, el salir a cuestionar con lo que, o sea, el cuestionamiento que se está haciendo hoy día implica un cuestionamiento institucional que es bien severo. Y puede ser muy dramático. Tú estás cuestionando una resolución de la justicia respecto de la actuación del Ministerio Público y una resolución del fiscal nacional como si no tuviera la autonomía para tomar decisiones. No es la primera vez que el fiscal nacional remueve a fiscales. No es la primera vez. O sea, estábamos buscando nosotros, yo encontré el del caso Tomás, ¿te acuerdas que sacaron a la fiscal que estaba a cargo de la investigación? Pero tenemos otros casos más y tenemos fiscales que están siendo investigados además por participar directa o indirectamente en hechos que también han sido de alta connotación pública. No es la primera vez que se toma una decisión en este sentido. Claro, entonces es la primera vez que una corte dice una cosa como la que está diciendo la corte. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que está diciendo la oposición en un año electoral? Que a mí me parece muy, muy delicado. Muy delicado. Yo sé que a esta altura, bueno, yo nunca me voy a cansar, y me imagino que en tu caso tampoco, y probablemente que en los medios de comunicación tradicionales tampoco. Nunca nos vamos a cansar de pedir seriedad en el accionar político. Pero es como tratar de hacer una raya en el agua a esta altura, en un año electoral. Pero de todas formas es muy delicado que desde la oposición se acuse que aquí en el fondo se puede generar un manto de impunidad a partir de una determinación. Primero, la autonomía del fiscal nacional para tomar una determinación como esta. Que en todo caso habrá que decir que igual estaba explicada en el comunicado. Si a mí lo que me parecía es que creo que con el comunicado se queda corto, claro, que era corto. Dado la delicadeza del caso. Pero hay una resolución de una corte de apelaciones. O sea, hay 2 decisiones, no es una. Yo de verdad que me pregunto si la oposición, cuando leyó el argumento de la Corte de Apelaciones, no le pareció que era plausible lo que estaban diciendo, el argumento que tenían puesto sobre la mesa. Sí. O es que solo porque están investigando a la izquierda, lo que había que esperar era que los quemen con el lanzallamas. No porque la investigación sea tu adversario, aquí el todo vale. De verdad que no. Es muy, muy delicado. Yo creo que es tranquilizador saber que las instituciones funcionan de manera que si hay vulneración de garantía, no importa de quién sea, nunca tiene que importar de quién sea, haya una instancia que levante las alertas del caso y pare lo que se está haciendo mal. Eso es una buena noticia. Le toque a quien le toque, digamos. Le toque a quien le toque. Rueguen al señor en la derecha que algún día no les vaya a caer una investigación a manos del fiscal Patricio Cooper. Rueguen al señor. Escúchanos, señor, te rogamos. Bueno, ¿y quién es el fiscal que queda a cargo de la investigación? Se sabe que aquí le cayó un presente griego al fiscal Juan Castro Vecchio, que es el fiscal que lo va a reemplazar. Él ha estado muy metido en el caso Democracia Viva, y ojo que por ahí ya están apareciendo algunos cruces entre el caso Democracia Viva y el caso Procultura. Estamos hablando del fiscal regional de Antofagasta, que, insisto, es el que ya lleva esta arista, que es la arista madre del caso, y tiene una larga trayectoria en el Ministerio Público, ha trabajado en varias áreas de
investigación en delitos sexuales, violentos, homicidio, lavado de dinero, crimen organizado, corrupción, tráfico ilícito de droga. La fiscalía que dirige pidió recién la prisión preventiva para la diputada Catalina Pérez del Frente Amplio, quien finalmente quedó en arresto domiciliario. No podríamos decir entonces que es un fiscal que parte favoreciendo a nadie, digamos, ¿verdad? Porque ya tiene un antecedente de llevar adelante una parte importantísima del caso Convenio, que es de donde nacen todos estos otros. Y la gran pregunta es, ¿cuándo formaliza a la cúpula de Procultura? Si va a pedir el desafuero de Claudio Rego o no, y de otros gobernadores más también, ¿verdad? Porque en este caso no solo estamos hablando de un gobernador regional metropolitano complicado, sino que hay otros gobernadores que habrían tenido también tratos directos millonarios con Procultura y que sabemos están en la mira. Son 7 regiones las que están siendo investigadas por la Fiscalía. Y todas esas investigaciones hoy día quedan en manos del fiscal regional de Antofagasta. Sí, 2 cosas. Uno que me gustaría decir, o una y una si queréis, porque tenemos sesión en el Congreso. Sí, ya lo vamos a tocar en un minuto más, pero me quedo pendiente una cosa que creo que es muy relevante para lo que estamos analizando. Porque hemos visto, por ejemplo, el caso del abogado creyente del Partido Republicano, Sergio Ramírez, que ha tratado de sostener que de todas formas igual había que eventualmente investigar a Josefino Neus, y de alguna manera uno interpreta que él justifica también que le hayan intervenido el teléfono, porque dice que conociendo el origen delictual de los fondos, cómo se obtuvieron las plata en el fondo de Procultura, como ella era su mujer, por ejemplo, si ella se fue de viaje y después se descubre que ese viaje fue pagado con los fondos de Procultura, ella podría ser sujeto al lavado de activos. Ok, pero no se pidió la interceptación telefónica por esa razón. No. O sea, si luego aparece ese antecedente, será el fiscal, bueno, este nuevo fiscal ahora el que determine cuáles son las medidas que se tengan que adoptar para poder investigarla a ella, pero a ella se le investigó a la mala, sin ningún antecedente, y eso es algo que le debería preocupar a la clase política. De hecho, es más, nos debería preocupar a todos. A todos. A todos nos debería preocupar. Yo no estoy diciendo necesariamente que el fiscal haya tenido, digamos, esa, oscura intencionalidad, pero al menos está un poco... sobregirado. Sí, po. O sea, en los entresijos de esta investigación, porque es bien opaca en algunos aspectos, a mí me parece que lo que uno necesita es mayor claridad. Entonces no creo que solo por anotarte un poroto o un punto político de querer pegarle a la izquierda en torno a este caso, intentemos justificar lo que finalmente la propia Corte de Apelaciones terminó por dictaminar. Las encuestas muestran que no es necesario que la derecha le pegue por esas razones a la izquierda si está pagando los costos de esto. Es cuestión de mirar las encuestas. Hablemos un poquito de eso, pero antes decíamos... Sí, sesión oficial, sesión de gobierno y oficialismo enfrentados, como dice el Mercurio hoy día en esta sesión especial de la Sala de la Cámara por el caso Procultura. Debiera comparecer el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Está invitado también el presidente del Consejo Consultivo del CERVEL, y son diputados de oposición de RN y la UDI los que están convocando a esta sesión, y ya han anticipado que lo que quieren saber es cómo se llegó a aumentar exponencialmente las transferencias a la fundación de Alberto Larraín.